Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos hoy la plática de actualidad en salud pública que nos presenta aquí el compañero Porter. Algunos ya lo conocen, pero los que no lo conozcan, es investigador de SIM-2, participa en Morelos, ha participado en muchas defensas en contra de las minas a cielo abierto. Actualmente lo acaban de nombrar como asesor del CONACYT, claro que puso la condición de que sin sueldo y no de tiempo completo porque tiene bastante chamba. Entonces ya nos ha dado varias pláticas aquí en Benito Juárez, y realmente es una joya que apreciamos mucho. Claro. Adelante. Yo lo que aprecio mucho es esta posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes, ¿verdad? El tema fue demasiado amplio y así lo dejé a propósito. Un tema que tiene que ver con un mundo que es el de la salud pública. Y yo quisiera ir tocando algunos puntos para después tener un intercambio de ideas en términos de lo que cada palabra significa. Y empezaría por la palabra salud. Hay un asunto muy curioso que, como ustedes saben, se habla mucho de la medicina, ¿no? Pero la medicina se puede decir que es una respuesta ante la enfermedad. Entonces, en realidad, la medicina se podría entender más bien como otro término, que sería enfermología. Y la enfermología no es lo mismo que salud. Es decir, a los médicos se nos enseña a identificar enfermedades, a prevenirlas en su caso, a tratarlas, y lo que se investiga, lo que se estudia, lo que se enseña son enfermedades. El tema de la salud no es un campo muy frecuente o central en la medicina, aunque se toca el tema de la salud, por supuesto. Entonces, uno de los asuntos que tenemos aquí es cómo este gran tema de la salud está reducido. Ustedes abren, por ejemplo, el internet, ponen salud, imágenes sobre salud, van a encontrar imágenes de estetoscopios, de medicamentos, de hospitales, pero la salud es algo más que la enfermedad, por supuesto. Entonces, este es un tema primero que vale la pena tener en cuenta, porque en realidad la condición de la salud y de la enfermedad tiene como base algo que no siempre se está teniendo en cuenta, que tiene que ver con la atención y la desatención. Este es un primer punto, porque si la salud se convierte en enfermedad es porque pasa por la desatención, y en el momento en que aparece la atención tenemos que reconocer que la enfermedad es una cuestión que está determinada socialmente. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de la obesidad. Hay un problema gravísimo en el país hoy que tiene que ver con la obesidad,
la obesidad no solamente de adultos, sino de niños. Y como esta determinación social se niega normalmente, la obesidad se pretende evitar diciendo a la gente que suba las escaleras en sus oficinas, que haga ejercicio, que no coma tanta grasa, en fin, una serie de cosas que sí son importantes. Pero si hacemos un mapa de las situaciones, ¿cuál es la causa de la obesidad? Ya sabes que una de las consecuencias que puede haber es la diabetes. Y la diabetes es un problema importante de salud pública hoy. La mayor parte de las personas que tienen una insuficiencia renal, así que el riñón ya no funciona bien, hoy vienen a ser consecuencia de una diabetes más atendida. Por ejemplo, la diabetes, como ustedes saben, afecta la circulación, afecta la vista, afecta el corazón, en fin. Y nos dice, come bien, pero hay una determinación social. ¿Qué alimentos son los que generan más costo? ¿Cuáles son los alimentos más costosos? Cuando ustedes van al supermercado. Las proteínas, sí. Pero resulta que las proteínas son costosas. No cuestan igual que, por ejemplo, las frituras, ¿sí? Los alimentos que están hechos con pastas, con harinas. De ahí que en los hospitales llegan más enfermos descompensados de diabetes, por ejemplo, en épocas de crisis económica. Y no es porque estén tomando necesariamente menos hipoglicemiantes, es porque en la crisis económica no se va tanto a las proteínas, sino se va a los alimentos que provocan que haya más glucosa en la sangre. O sea, ahí tenemos un elemento que se soslaya a menudo en la salud pública, de cuál es la causalidad social o socioeconómica o política de las enfermedades. Tomemos el ejemplo de la obesidad. ¿Qué hace que una persona gane peso? Varios factores, el sedentarismo, etc. Pero uno de ellos es la ansiedad. Una persona que tiene ansiedad a menudo tiende a comer más, compensa su desasosiego, su incertidumbre, comiendo más. Y si hacemos un ejercicio que es la causa de la causa, ¿cuál sería la causa de la ansiedad? No podemos negar que factores como la inseguridad, como el desempleo, generan ansiedad. Entonces, por eso se habla de la determinación social de la patología. Estas son cosas importantes porque cualquier transformación del país necesita también revisar el sentido de la salud. Y la salud viene de la mezcla de varios determinantes. Entonces, cualquier persona tiene... Me gustaría pensar algo así, pero lo vamos a dejar aquí pegado. Ya me di cuenta que tiene pegamento. Un ser humano en un país como el nuestro y en otros países es la confluencia de varias situaciones. Su condición de género, su extracción de clase social, su adscripción étnica, por ejemplo,
Entonces, por ejemplo, esta persona, y en otros factores, si vemos en este ejemplo que es de género femenino, de clase baja, y además es indígena, podemos más o menos tener una idea, inclusive de su esperanza de vida. Las estadísticas, hasta hace pocos años, los niños indígenas, sí, durante muchos años se pensó, por ejemplo, que los japoneses eran chiquitos y amarillos. Igual que los cubanos eran chiquitos, no eran amarillos, pero pueden ser morenos, ¿no? En estos dos casos, en estos dos ejemplos, con el paso de los años y por razones de índole social, la estatura promedio de los jóvenes cubanos y japoneses aumentó bastantes centímetros. En ese mismo periodo, la estatura promedio de los niños y de las niñas indígenas disminuyó, y más en el caso de las niñas. Pues nuevamente caemos en esta situación de que depende del género en una sociedad que es patriarcal y que nos lo digan si no las mujeres en términos de sus condiciones de trabajo y su salario, si no es patriarcal nuestra sociedad. Si hay una división por clases sociales y no tiene la misma esperanza de vida el hijo de un obrero que el hijo de un dentista, y si en términos de adscripción étnica hay un problema que se llama discriminación, ya podemos, sin ser profetas, pensar cuánta edad va a tener esta persona y qué calidad de vida va a tener. Entonces, estas son consideraciones que van más allá de la enfermología y tienen que ver con nuestra preocupación por la causa de las enfermedades. Por eso se dice que la democracia es buena para la salud. Es buena para la salud porque tiene que ver con el acceso a satisfactores básicos, entre ellos la salud, por supuesto. La alimentación, la educación, son asuntos que no debieran de ser negocio. Y esta es una afirmación que se ha hecho desde hace muchos años en México. En la época de Lázaro Cárdenas se manejaba así: el bolillo en términos de alimentación, el medicamento en términos de salud, que en este caso es la enfermedad, el acceso a la ley, no debían ser asuntos de negocio. Entonces, esta es una consideración importante porque nos dice que la enfermedad está distribuida de manera diferencial. ¿Y por qué está distribuida de manera diferencial? Porque la atención está distribuida de manera diferencial y esto tiene que ver con los presupuestos también. Hay una distribución diferencial de los recursos, o la ha habido hasta ahora, y eso explica muchos asuntos que tienen que ver con salud pública. ¿Cuáles son las situaciones por las cuales están heredadas de momentos previos? Por ejemplo, en términos de la atención. Normalmente se maneja que el sistema de salud tiene 3 niveles: el de la atención básica, el nivel básico, el médico general en un centro de salud, en la atención de segundo nivel, que son los especialistas básicos, los cirujanos, los pediatras, los médicos internistas, por ejemplo, es esta parte. Y el tercer nivel, que son las subespecialidades, el oftalmólogo, por ejemplo, el que tiene que ver con problemas articulares,
el encargado de los temas que tienen que ver con los riñones, el nefrólogo, etcétera. Son especialidades. Teóricamente, el recurso debería de estar orientado dando prioridad primero al nivel básico. Pero en nuestro país todavía tenemos el problema de una pirámide invertida, donde el dinero está distribuido mayoritariamente en las subespecialidades, luego en las especialidades generales y luego a nivel básico. Si nosotros hacemos un análisis de, por ejemplo, el primer trasplante que se hizo de corazón, que hizo el doctor Bernard en Sudáfrica, y se hace un análisis de lo que habrá costado esa operación. Imagínense cambiar un corazón por otro. Pero resulta que ese paciente había tenido un problema que ahora se ve menos, pero era un problema de fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad menos frecuente ahora, tiene un componente autoinmune. Y este se desata cuando hay, por ejemplo, una faringoamigdalitis, es decir, una infección en la faringe y las amígdalas por una bacteria que es el estreptococo beta hemolítico. ¿Beta qué? Beta hemolítico. Esta bacteria entra, genera esta infección y el cuerpo hace una reacción autoinmune que genera, por ejemplo, problemas. Se confunde el cuerpo y no solo trata de resolver las cosas aquí, sino que genera problemas en los riñones y los genera en el corazón. Las válvulas que tienen sus partes que se abren y cierran en el corazón, los bordes se complican y empiezan a fallar. Entonces hay un momento en que esto es tan grave que el corazón ya no funciona bien. Entonces lo que se podía haber resuelto en el primer nivel de esta fiebre reumática con antibióticos pasa a complicarse hasta llegar a necesitar un trasplante de corazón. Con esto lo que queremos decir es que si no se actúa de manera pertinente en el primer nivel, las cosas van a ir no solo complicándose, sino además costando más al erario público. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. Yo te tengo una pregunta. Sí. Si es cierto, es decir, tú dices que los recursos se concentran en México, en el tercer nivel. Pero yo me pregunto si atender a nivel de tercer nivel no es per se más caro y por eso sube. Es per se más caro, pero eso porque tenemos un sistema que no previene suficientemente. Además, hasta en términos de educación médica y de prestigio social, el médico tiende, hasta por ingresos, a buscar ser un subespecialista. Entonces, sí tenemos un asunto de pensar cómo sería esta estructura si la gente importara más. Y en ese sentido, yo creo que hay que también tener en cuenta cómo hay un problema que tiene que ver con otras condiciones de salud pública que tienen que ver también. Si habíamos hablado de la extracción de clase, de la adscripción étnica, del género, también hay otro elemento que es el aspecto ambiental. Que cada vez más cobra importancia, como lo acabamos de ver con esta contingencia que hubo, atmosférica, inédita, que nos está marcando el desarrollo de un proceso
donde se requiere mucha más vigilancia. ¿Sí? Lo ambiental implica una afectación que tiene varios niveles, y entre esos niveles se encuentran en primer lugar el problema de la contaminación. Ahorita se quiere Sí. cruzar la otra lado. Ah, muy bien. El otro nivel que tiene que ver con el cambio climático entonces nosotros tenemos esta necesidad de buscar la causa de la causa y vamos a meter un elemento más tratando de entender por qué se distribuyen de manera diferencial las enfermedades. ¿Sí? Y esto tiene que ver para tratar de interpretar esta realidad desde el punto de vista de salud pública, no de enfermología, con un dispositivo, con un ordenamiento social vigente. ¿Sí? En esta cuestión de la cuarta transformación, ¿cuál es la primera que se ha planteado? ¿Cuál fue la primera transformación a la que se ha referido el presidente? En lo social. ¿Cuál es la independencia? A la independencia. ¿Sí? La lucha de la independencia. ¿Cuál fue la segunda transformación? La reforma. La reforma. La reforma. La tercera transformación. Revolución. Solamente que en estas tres, una lucha que se dio, que fue la misma, fue en términos de la colonia, porque la colonia no terminó con la independencia. Nos referimos a que se puede tener la independencia nominal, pero si ustedes se fijan, todo el siglo XIX hubo una lucha contra los que estaban en contra. Y tenemos, por ejemplo, cómo los que añoraban la dependencia lucharon contra la reforma. Y cómo los que añoraban la dependencia también estuvieron del lado de Porfirio Díaz. Y tal es de Venustiano Carranza. Entonces, a lo que yo me refiero es que este ordenamiento social vigente también genera patología. Si vemos a esta colonialidad o el colonialismo interno con estas características, tal vez sea una definición muy sintética, pero tal vez nos ayude a entender por qué hay gente que se enferma más o con más gravedad o que muere antes de tiempo. Es un ordenamiento social vigente heredado de la colonia y que está muy vivito y coleando, que tiene que ver con una jerarquización impuesta, pero naturalizada, de seres humanos de saberes, de lugares y de maneras de ver el mundo. Me voy a explicar. Jerarquía, ustedes saben qué es jerarquía. Alguien está arriba y alguien está abajo. De hecho, en los hospitales hay mucha jerarquía. Militar. Militar. En esa jerarquización que fue impuesta desde la época de la colonia, desde antes de la primera transformación, aparecieron estas cuatro dimensiones, pero hoy la hemos naturalizado, la vemos como normal. No reparamos mucho en esa jerarquización porque hemos nacido en una sociedad jerarquizada. ¿Y qué es lo que se jerarquiza? Primero los seres humanos,
La discriminación, por ejemplo, es un factor patógeno, así como puede ser patógeno el estreptococo beta hemolítico, así también la discriminación. O sea, el haber nacido, por ejemplo, en MEPA, es decir, Tlapaneco, ustedes tienen oportunidad de hablar con algunas personas, pueden decir cómo para llegar a trabajar en la Ciudad de México tuvieron que dejar de hablar su lengua. Los testimonios de lo que significa la discriminación cotidiana todavía hoy siguen siendo estremecedores. No son visibles estas personas suficientemente. En términos de saberes, los saberes de las personas que son jerarquizadas como inferiores son saberes inferiores. Es decir, una limpia es un saber inferior. Una manera de interpretar la vida es un saber inferior. Hay saberes de la población que obedecen a una lógica, pero esa lógica es invisibilizada. Por ejemplo, tomamos en cuenta una enfermedad en la medicina náhuatl que se llama el tlazol. Tlazol. ¿Cómo es la sol? Tlazol. Llega uno con una en Jolalpan, Puebla, en la Mixteca poblana, nos dice una señora, pues el niño tiene tlazol, mírelo, tiene cruzados sus piecitos como tijeras. Si uno va al libro de Nelson, de un pediatra muy famoso, y busca tlazol, no lo va a encontrar, y menos el signo de las piernitas cruzadas. Y la persona que cura el tlazol lo cura con un diagnóstico de que tiene las piernitas cruzadas y de que está muy flaco. Entonces, este tlazol, uno trata de entender de qué se trata. Y bueno, tlazol en náhuatl significa basura. Peor, o sea, ya no entendemos nada. Un niño tiene basura. ¿Cómo es eso? Pero si uno se va a la historia, va a encontrar que los cronistas, por ejemplo Sahagún, que fue una historia muy interesante la de Sahagún, Bernardino Sahagún, porque es un fraile franciscano que entra a estudiar en el siglo XVI las costumbres y los modos de los nahuas de ese momento, y lo estaba tratando de hacer para comprender cómo había que pasar el mensaje evangelizador cristiano a estas personas. Y a medida en que se va involucrando y entendiendo más, se inventa un método, luego aprende el náhuatl, pero trabaja con informantes que son ancianos y va recopilando y armando todo ese rompecabezas de esa sociedad que había sido destruida en el siglo XVI, cuando viene la conquista. Entonces él describe en su libro de que había unos personas que se enfermaban del que se llamaba tlazol niniquilistli, la enfermedad de los aires de basura. Entonces, lo que nos está diciendo doña Juanita Hernández sobre el tlazol viene a ser una especie de resto arqueológico demostrado o digamos descrito por el fraile franciscano en el siglo XVI. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a la curandera, oiga, ¿y por qué era el tlazol? Dice, pues el tlazol viene cuando el hombre o la mujer, después de haber estado con él o la otra, carga al niño y le pasa el aire de basura. Eso tampoco está escrito en la pediatría, porque nosotros estudiamos una medicina que es la medicina hegemónica o dominante, que además es biomedicina, y se le dice biomedicina porque desconoce o soslaya los factores sociopolíticos y económicos de la causalidad de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la explicación es
que el clasol viene por el adulterio. Es la misma explicación que da Sahagún en el siglo XVI. La descripción de Sahagún es interesante porque él dice: cuando él o la otra llegan a la casa y entran a la casa, todos los guajolotitos que estaban así parados se van cayendo muertos. Y él, cuando carga al niño en brazos, se enferma del adulterio del padre o de la madre. Es un acertijo, porque nosotros no entendemos que un afecto o una determinada conducta que no se expresa de manera tangible, ¿cómo va a enfermar a un niño que es susceptible de eso? Y otro elemento es que el niño es atendido por la curandera, bañándolo todos los días con agua que se ha recogido de un charco donde se han revolcado los cerdos los jueves y viernes en la madrugada. Nos alivia el hecho de saber que no le dan esa agua a beber, y además que le han puesto a hervir más de una hora. Y ponen ahí plantas como el clasol tomate, que es tomate de basura, y ustedes ven los tomates verdes, no los sienten pegajosos, por eso se llama clasol tomate. Bueno, pues todos esos conocimientos no sirven para nada, son de gente infantil, de gente prescindible, de personas que no son importantes en nuestra sociedad, y sus saberes tampoco. Pero si uno toma un poco de distancia, dice: a ver, primero nos están diciendo que la manera de sentir, que la calidad de nuestros afectos, que nuestra integridad pueden tener efecto en un tercero. La pregunta es: ¿será cierto eso? Pero la medicina, los afectos y las emociones de las personas no son muy relevantes. No se nos dice que la salud tiene que ver con la calidad de las relaciones interpersonales de la gente también. No solo con lavarse las manos antes, durante y después de la comida. Tiene que ver con la modalidad que yo tengo de relación. O sea, la salud es un asunto relacional que tiene que ver primero con la relación que tengo conmigo mismo y con la gente, y también con la sociedad. ¿Sí? Alguien que está preocupado por este país hoy, ese es un gesto de salud, porque ha roto la burbujita del egomundo y está buscando otras alternativas, le importa la sociedad. Ese no es el modelo que preconiza la modernidad, que dice: tú a lo tuyo y no lo sueltes, porque es una sociedad que ha mercantilizado la vida toda. Entonces, otro elemento que nos enseña esta cuestión del clasol. Pues resulta que viendo a los niños clasólodos, pesándolos, nos damos cuenta que todos tienen o segundo o tercer grado de desnutrición. Pero vemos quiénes son sus madres, y una de ellas es una epiléptica de 16 años. Otra es una madre soltera, muy depauperada. Entonces encontramos nuevamente que hay una causal de esa desnutrición en un niño desprovisto de afecto. ¿Y qué hace la curandera? Lo cura porque reza los jueves, lo cura porque lo baña con esa mezcla de camarón, de cangrejo de río, con los tlasoltomates y el agua de los cerdos. Lo cuida porque lo cuida. ¿Sí? Ese niño emerge a la atención de alguien por primera vez en su vida. Y entonces aquí nos enseñan que no basta la atención, que la atención no resuelve. Cuando él dice: bueno, lo voy a atender, si me dice que lo voy a atender en una ventanilla, no que sí que me va a resolver el asunto, es que me va a escuchar, que ya es algo, ¿no? Pero analizando una cuestión de estudios ahora de lo que se llama la ética del cuidado, y que tiene que ver con la salud, y esta palabra clave del cuidado también merece mucha atención.
Porque en la historia de la medicina, el curar y el cuidar se separó. A la enfermera la pusieron a cuidar y al médico a curar. Entonces, pues es mucho más luminoso o más esplendoroso curar que cuidar. Y sin embargo, aquí se ha visto que en el cuidado está la atención, pero también está la responsabilidad. Pero también está la competencia. Y esto que es muy claro a nivel de las personas, de los seres humanos, que quien cuida primero tiene que ver, primero tiene que caer en la cuenta que el otro necesita ese cuidado, por lo tanto atiende, tiene que actuar en respuesta a eso, pero si no tiene competencia para ello, su cuidado va a ser poco. Y esto que se puede manejar a nivel personal, también se puede manejar a nivel político y social. Una sociedad que cuida es una sociedad que atiende, que se responsabiliza y tiene para ello competencia. Entonces estamos hablando de política. Y esto tampoco es nuevo. Es decir, hubo un personaje que se llamó Virchow. Se le conoce porque describió varios asuntos de patología en el siglo XIX. Era un alemán que lo mandaron a hacer un estudio de un brote en Polonia, que era parte de Alemania. Y este señor, este médico, estudia las condiciones de vida de los enfermos y dice, finalmente hay una época muy, muy agitada, es en la Revolución de 1848, donde se mete hace una revista sobre la reforma médica y se mete como activista en luchas sociales, en las trincheras de las calles en Berlín. Es derrotado porque su contraparte es Bismarck, y cuando cierra ya la revista porque han sido derrotados, él escribe que la medicina es política. Y por eso hay una placa que está en la Escuela de Salud Pública de Chile, de la Escuela de Salud Pública de Chile de antes de Pinochet, que dice que la salud pública es la suprema ley. ¿Por qué es la suprema ley? Porque viendo esta amplitud de relaciones, vemos que todo influye. Y que la cuarta transformación de plasmarse va a tener influencia en la salud. Una cuarta transformación cuidada por la ciudadanía, donde haya una exigencia organizada por la coherencia, que creo que es la mejor manera y la más digna de respetar esos 30 millones de votos, porque no hay soluciones mágicas. Entonces a lo que yo voy con estas ideas es a entender esta relevancia del concepto de salud pública. Es un concepto que va más allá de la división, que también es importante, de los servicios personales que tienen que ver con que yo tenga acceso a una vacuna o que me den un medicamento a tiempo y que no haya esta farsa como el seguro popular, en la cual algún tecnócrata en su escritorio decidió que se podía uno enfermar de una cosa pero no de otra, ¿verdad? Pues qué mala idea. Fíjese que a usted se le ocurrió enfermarse de cáncer hepático. ¿Y qué cree? De eso a nosotros no importa. Así estaban las cosas. Un seguro popular que además se inventó sin extender la infraestructura. Entonces es importante lo que se está planteando, de dejar esa farsa a un lado. Pero no basta eso, hay que ver de qué manera esto se va completando. Entonces, en ese sentido, creo que hay varios elementos que tienen que ver con este asunto y que si lo vemos desde acá y si lo vemos tomando en cuenta esta situación de la colonialidad o el colonialismo, que implica así el problema de la no existencia de seres humanos,
porque hay una cosa que se llama ausencia programada. Es decir, en este ejemplo que yo les decía del clasol, les voy a dar otro ejemplo más de una enfermedad entre los nahuas que se llama Kashan. Kashan o Kashanki, que significa en náhuatl aflojadura. No. Una mujer se kashanea por dos factores principales. Los dos tienen que ver con la transgresión a la norma de la cuarentena puerperal. Es decir, una mujer que acaba de parir, tradicionalmente en todas las culturas, debe tener un periodo de reposo para evitar complicaciones. Son normalmente 40 días, sea en Italia o era en México. Y la concepción de la mujer que se kashanea, que es una mujer que en el puerperio tiene fiebre, decaimiento, problemas de fiebre, por ejemplo, problemas también que tienen que ver con hinchazones, se kashanea sea porque se pone a hacer el quehacer en esos 40 días o porque tiene relaciones sexuales en esos 40 días, dicho en términos de la gente, porque el marido la usa en esos 40 días. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Pues que es una norma de la cultura que tiene que ver nuevamente con una concepción de prevención de una complicación que obedece a la situación, entendido desde esa lógica, a que la cintura se afloja y se enfría. Si tomamos este saber y lo analizamos, aunque hagamos una traducción, vamos a ver, si lo comparamos, por ejemplo, con las normas ahora institucionales de atención del parto hospitalarias, no solo vemos que la tasa de operaciones cesáreas se ha incrementado mucho, y más en el medio privado, porque implica, entre otras cosas, más comodidad, porque el médico puede programar la cirugía, el anestesiólogo va a cobrar bien, el hospital también, y llega a ser hasta el 67% cuando lo normal debería ser no más del 13%. Pero además, cuando se hace el parto normal, cada vez más por razones de eficiencia económica, las personas que son, las mujeres que han tenido este parto, salen del hospital a las 24 horas. Y esto cuando antes estaban hasta 3 o 4 días de reposo. Entonces, aquí vemos que hay otra vez una lógica de que los tiempos fisiológicos de la mujer recién parida no son los tiempos burocráticos de la institución hospitalaria. Pues, nuevamente estos saberes son relevantes. Pero ¿qué pasa? Pues quien trata el clasol o el kashan están ubicados justamente aquí. Y al ser una jerarquización de seres humanos, sus saberes también son jerarquizados. No importa lo que sea. Son conocimientos infantiles. Los lugares, pues también hay unos lugares más importantes que otros. ¿Ustedes creen que van a poner una mina de Tajo abierto en un lugar comercialmente importante para otra cosa? No. Y las maneras de ver el mundo. La concepción, por ejemplo, del amor. Cuando uno ve los medios de comunicación, ¿qué están proyectando? Están proyectando una idea del amor sentimentaloide, o sea, hay muchos elementos que nos hablan de que hay una manera de ver el mundo que es la dominante, en la cual se puede mercantilizar cualquier cosa. Cualquier cosa es susceptible de ser convertida en mercancía. Esa es una afirmación del Capital de Carlos Marx.
el amor, cualquier cosa es susceptible de ser convertido en paz. Entonces, en este punto al que llegamos, haciendo una valoración general, vemos por qué la salud pública es la suprema ley. No me voy a extender mucho más, pero aprovechamos, como vieron estos. O sea, piensa que creo que hay suficientes elementos para preguntarnos cuál es la desmesura demencial en la que estamos viviendo ahora por asuntos tan elementales como el plástico. O sea, ustedes saben que hay una especie de nuevo continente flotante en el Pacífico. Hay muchísimos elementos que nos están hablando de eso, pero cifras recientes nos hablan, por ejemplo, de dos situaciones que son importantes en el tema de la esperanza de vida. La evolución del tema de la esperanza de vida en México. ¿Qué piensan ustedes de la esperanza de vida? O dicho de otra manera, ¿saben cuál es la esperanza de vida actual en México en promedio, entre mujeres y hombres? 74. 74. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años o 3 años? Pero las clases altas es una Ha aumentado. En las clases altas es más alta, claro, pero el problema es que en promedio la esperanza de vida disminuyó 2 puntos. Les voy a dar como unas cifras más precisas, porque creo que vale la pena reflexionar un poco sobre esto. Sí, está medio negra la situación. A ver. La esperanza de vida ha disminuido. Es triste saberlo, pero sí es. Miren, haciendo un poco de historia, la esperanza de vida que había en 1970 en México era en promedio, vamos más atrás, en 1930. La esperanza de vida promedio que había en 1930 era de 34 años. La esperanza de vida que había en 1970 había pasado a 61 años. Fíjense la diferencia. Y ya una gente de 61 y un anciano. Ya era un anciano. Un anciano. Luego tenemos, por ejemplo, para 1990, fíjense cómo se sostuvo el incremento, era de 70.4 años. Luego tenemos, ya más cercano, para el 2016, 77.12. Bueno, ahora, en 2017, pasó a 75.3. Promedio hombre-mujer. En un año. Entonces, en el 2018, que es la última cifra que se tiene, estaba en 75.5.
Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos en el 2016 estaba en 78.69 y en el caso de Canadá en 82.3. Pero fíjense que es curioso porque en el 2018 en Chile, con todo y que no se ha podido zafar de la herencia de Pinochet, está en 83 años. Entonces, ¿cuáles son las dos causales principales de esta situación? Pues es la forma de comer. La suma de los anteriores. Nos llenamos de chatarra. Sí, por supuesto. Es que no es una sola causa, pero hay dos causas que vienen a ser fundamentales aquí. Y una de ellas es Que no sabemos comer. no sabemos comer, pero hay una que es violencia y otras enfermedades crónicas, principalmente diabetes mellitus y cardiopatías. Este es un retroceso, como ustedes pueden entender. Pero hay otra cosa también importante. Se habla de esperanza de vida. Pero lo que no se va a poder leer en una revista de salud pública o en una escuela nacional de salud pública, ¿cuál es la diferencia entre esperanza de vida y esperanza en la vida? ¿Sería lo mismo? No, yo creo que no. Puede incrementarse la esperanza de vida, pero no necesariamente se incrementa la esperanza de vida. Estamos aquí hablando de aspectos que son subjetivos para la comunidad académica. Entonces, aquí podemos entender también cómo, por ejemplo, los suicidios se han incrementado de manera sostenida en nuestro país. También. Y en el mundo. En el mundo. Y aquí tienen que ver, por ejemplo, también están distribuidos diferencialmente. ¿Y por qué hoy los jóvenes se nos están suicidando más? No podemos separar este fenómeno de las condiciones sociales, económicas y políticas. Entonces, esto que yo les estoy comentando no tiene el propósito de generar desasosiego, pánico, sino llevar a la reflexión crítica sobre hacia dónde vamos y cuál es el tremendo reto, pero también importante reto que tiene una gestión gubernamental hoy en el marco de la cuarta transformación. Aquí lo dejaría y si quieren hacer sus comentarios, va a ser fundamental.